El primer cambio o nueva funcionalidad es respecto a la anulación de las LSG, liquidación secundaria de granos. Funcionalidad similar a como tenemos actualmente para la liquidación primaria. El segundo hace referencia a una modificación respecto a lo que son la registración de los estándares de calidad, en el cual permite modificar ciertos datos, se permite modificar los resultados de los rubros en el análisis de calidad. La funcionalidad de facturación de reproceso partes, la que nos permite es generar un pendiente para afectar en cuenta corriente un ajuste para facturar un servicio determinado de reproceso, en este caso la pantalla de partes. La funcionalidad referida a propietarios en asistente de inserción de lotes es un campo nuevo que se ha agregado, que viene del anterior en realidad, porque permite insertar en la inserción masiva de lotes el dato del propietario. La funcionalidad referida a asistente para impresión de movimientos de caja hace referencia a la posibilidad de, por medio de un asistente, una impresión masiva de movimientos de caja, impresión y finalización. Así como algunos quizás ya conocen, tenemos la misma funcionalidad en la parte de facturación. Y el último cambio que se produjo en el sistema es respecto al SICORE, en el cual se agregó, se adaptó el sistema a al nuevo requerimiento de AFI. Y bueno, todos voy a mostrarle demostración de uso en el sistema. De la primera no, solamente una aclaración al respecto. Bueno, esto hace referencia a la posibilidad de registrar anulaciones de liquidaciones primarias de granos. Esto hay ciertas consideraciones a tener en cuenta respecto a lo que AFIP limita también respecto a esto, y tener en cuenta que los ajustes, según consultas que hemos realizado a AFIP, se ha determinado que los ajustes no se pueden anular más. Por ejemplo, si un cliente hace una parcial, se le va a poder anular. Pero si la parcial es afectada por una final y, por ejemplo, ocurre un error y la final hay que rehacerla, digamos, no se puede anular. En este caso, una final que afectó a una parcial. Debe hacerse un ajuste o crédito manual. Se va a ajustar en dinero. Se han enviado una serie de consultas a AFIP porque durante las pruebas han surgido unos problemas en el cual es la de incluir los ajustes de COE para las LPG también, como está en las LSG. ¿Qué pasó? Estamos hablando de liquidación primaria en este caso, ¿no? Yo aclaro porque por ahí ocurren muchas consultas en soporte referido a estos temas. Por ejemplo, hay un caso en el cual tenemos un contratos registrados, por ejemplo, registrado en AFIP, ¿no es cierto? Suponiendo un caso de ejemplo, vamos a ver un caso concreto de que tenemos 60.000 kilos liquidados. Digamos, un contrato, perdón, por 60.000 kilos. Liquidamos 30 y luego otros 30. Si se anula esa segunda de 30, hay un tema ahí en AFIP que no permite que se anulen, porque no es como que no libera los kilos del contrato. Entonces, bueno, se ha enviado una consulta a AFIP referido a esto y estamos esperando la devolución. Entonces, lo que tiene que tener en cuenta acá es que si se equivocan, ya yendo al caso de las liquidaciones secundarias, si se equivocan en afectar mal los kilos o la carta de porte, no hay posibilidad de hacer nada desde el punto de vista del sistema. Se debe solucionar con ajustes de débitos o créditos. Esa es la funcionalidad y a su vez limitaciones que está poniendo AFIP respecto a lo que son las anulaciones tanto de primarias como de secundarias. Vamos ahora a una funcionalidad que hace referencia a estándares de calidad, en el cual nos posibilita la posibilidad de modificar
la calidad. Es decir, esto estamos hablando que es un dato configurable del sistema. Por ejemplo, acá en primera instancia vamos a ver que tenemos una opción en la cual no nos va a permitir modificar porque no está configurado. Esto se define desde las pautas de análisis del grano determinado. Por ejemplo, acá tenemos el grano trigo. Vamos a intentar hacer lo que requerimos de modificar los datos. Vamos a ver que tenemos un nuevo botón que dice Edita, Bonificación Rebaja. Acá definimos como siempre lo que son el resultado del análisis de calidad, el cual tiene impacto en el sistema como una bonificación rebaja. En este caso, no nos va a permitir porque es una modificación. Esto es lo que les quiero aclarar. Tenemos un botón y no tenemos la posibilidad de modificarlo. Esto es configurable de acuerdo a cada pauta de análisis de cada grano. Entonces, cancelando esta opción, vamos a elegir un grano en el cual sí tenemos configurada las pautas de calidad de ese grano como para poder modificar esos valores. En este caso, estamos hablando que esto, lo importante de esto es que no tiene efecto sobre la modificación del grado factor. Entonces, observemos que ahí nos permite modificar el resultado de bonificación rebaja. Consideraciones a tener en cuenta. En este caso, vemos que el resultado lo hemos alterado, pero hay que tener en cuenta que el sistema no altera en sí lo que es el grado y factor resultante del resultado original que corresponde según el estándar de calidad. También otra consideración a tener en cuenta es que si modificamos uno de los valores, acá por ejemplo vamos a registrar un valor determinado, al modificar otro valor, vamos a ver que se recalcula nuevamente de acuerdo a todo lo que es el análisis como debería ser, ¿cierto? Por ejemplo, aquí le ponemos un dato de materias extrañas que nos va a arrojar un resultado. Perdón que puse en pausa. Vamos a modificar, tenemos un resultado que lo vamos a modificar, le ponemos 1,79. Lo que hay que tener en cuenta es que si modificamos algún otro valor, nos va a volver al valor original. ¿Por qué? Porque el sistema recalcula todo nuevamente para calcular el grado factor. Entonces, ¿qué se aconseja en estos casos? Poner todo lo que es el resultado del análisis y luego sí ir y modificar la bonificación rebaja. Esto tiene impacto sobre las pantallas de la carga de calidad en descargas, descargas en carros, lote de producción, partes y calidad en silos. En este caso es lo que nos permite habilitar el editar bonificación rebaja que tenga impacto realmente cambiando ese valor. Esto, bueno, quizás en los acopios no va a ser de utilidad, pero siempre incluso tendría utilidad en lo que es el cálculo de la liquidación, siempre y cuando el cálculo sea por rubro y no por grado factor, en la cual se genera una línea de descuento por cada rubro. Solamente en esos casos tendría impacto lo que es el cambio. Si no, normalmente uno lo podría modificar sin alterar el valor del grado factor resultante. La segunda funcionalidad es de facturación de reprocesos partes, en los partes de producción. Esta funcionalidad es para generar un parte de reprocesamiento de mercadería donde se afecta un artículo y que genere un ajuste en cuenta corriente como lo hace con las salidas de serial. Actualmente el módulo de parte ya genera un ajuste pendiente a afectar por el módulo de facturación. Se agregó un campo, que ahí lo están viendo, que es cliente propietario, el cliente que ustedes están viendo ahí abajo, al registro de los insumos. Es el cliente que va a generar el pendiente de afectar de cuenta corriente. Entonces, se realizó la inserción de ese dato. Vamos a registrar un caso de ejemplo en el cual vamos a poner un asistente, un dato de cliente, propietario. Las condiciones para que se genere el ajuste, sí o sí,
tiene que ser que tenga la cantidad, el propietario y el precio. Entonces, vamos a definir algunos que contengan toda la información completa y otro que le falte algún dato, por ejemplo, el precio. Vamos a registrar 3 registros. En esto vemos que está completo. Vamos ahí, el cálculo que va a generar ahí va a ser de precio, cantidad obviamente, por el precio. Y acá le vamos a definir una cuenta de cliente sin el precio. En producción también nos permite generar un registro para lo que es el resultante de esta parte, en el cual también vamos a especificar lo que son los datos de cantidad y precio y el cliente, que se llama en este caso, vamos a poner un nombre, el cliente propietario. Entonces, vamos a grabar, verificamos que tenemos acá el insumo, tenemos un insumo, un producto que tenemos cantidad y precio, y los insumos determinados, ahí le vemos el cliente, el cual se le va a generar respecto a lo que es el producto, y vamos a verificar dentro de lo que es insumos, cada uno de los registros en el cual generaríamos un ajuste por 10 por 15 en este caso, al nombre del cliente Rojosoft, otro también 20 por 50, nombre del cliente Rojosoft, y otro que no debería generar registro porque no tiene la información del precio. Finalizamos, aceptamos, y nos va a generar internamente un ajuste que luego, desde el módulo facturación, tenemos la posibilidad de generar la factura al cliente al cual se registró ese ajuste o el ajuste de esa parte. Ahí vemos que nos va a traer solamente los dos de 150 y de 1000, que eran los dos primeros que hemos puesto en la parte de insumos. Y se genera una impresión. Vamos a ver que cada uno, fíjense el detalle que le pone abajo y le pone el número de parte, el artículo, el código, la cantidad y el precio. Por eso lo de detalle, porque eso después lo vamos a ver reflejado en la impresión de la factura. Vamos a verificar los detalles, aceptamos. Y vamos a ver cómo vemos reflejada en la impresión todos los datos del detalle que recién vimos en la generación, cómo se generó en forma automática el detalle para el cuerpo de cada artículo. Observen ahí que vemos el detalle. Y vamos a ver el otro caso, el cliente que habíamos generado para lo que es la producción. Y también vemos que nos va a traer, al último, ajustes por los 500 pesos por lo que hemos generado en el ajuste de producción. Recordemos que esto es una configuración que hay que realizar para que el parte esté configurado, digamos, para generar el ajuste. Y dentro del import, dentro del parte, tiene que tener cantidad, propietario y precio. Y genera uno por cada cuerpo en el insumo, siempre si existe el valor en propietario, cantidad de equivalencia por precio, y la cantidad de equivalencia por precio es distinta a 0. Vamos a la otra funcionalidad, que es propietario en asistente de inserción de lotes. En este caso hace referencia al mismo campo anterior. Esto estamos hablando de la inserción masiva de lotes, en el cual nos permite generar en un solo procedimiento, por ejemplo, en este caso tenemos la inserción de 10 lotes desde un número determinado y con un artículo determinado. En este caso, ¿qué es lo que se agregó? Se agregó el dato del propietario. ¿Por qué? Porque si no, teníamos que generar desde el asistente y luego ingresar uno por uno y poner el dato del propietario.
En este caso, si no ponemos propietario, obviamente no se va a generar con ese dato y sí deberíamos hacer eso. Pero en este caso vamos a generarlo, van a generar los 10 que se han propuesto y vamos a verificar que en cada uno se ha registrado el dato del propietario que hemos puesto en el asistente. Esta es una generación masiva de lotes en el cual se agregó esto. También en el asistente de selección de insumos también hubo un cambio. Vamos a verificar la parte de producción, en el cual de un producto determinado tenemos varios lotes pendientes de producir en este caso. Recuerden que ese lote genera, la inserción genera un pendiente de producir y pendiente de remitir. En este caso vemos que se agregó la parte de documentos, sucursal y propietario, que es el dato que estábamos viendo actualmente. Ese es el dato nuevo que se generó, aparte en la inserción. En la visualización de los asistentes para seleccionar la serie lote, pendiente facturar, se agregan los campos sucursal, documento y propietario. Estamos viendo cómo se registra en cada uno y cómo podemos lo traer solo de acuerdo a la selección. El siguiente campo hace referencia a una posibilidad dentro del sistema que es asistente para impresión en movimientos de caja. ¿Qué es lo que nos permite esto? Lo que nos permite es se agrega un nuevo botón. Esta es una funcionalidad que hay que solicitar, la configuración no viene por defecto en el sistema, en el cual nos permite finalizar automáticamente o masivamente una serie de comprobantes seleccionados de caja, los cuales estén en estado pendiente de imprimir. Tenemos la opción de finalizarlos o si no, comprobante ya finalizado, tenemos la opción de imprimirlo. Acá vamos a utilizar una funcionalidad del sistema que quizás no todos conocen, que es la inserción, la generación asistente para pagos automáticos, ¿cierto? En el cual nos genera automáticamente pago. Vamos a destilar las dos opciones para finalizar y para imprimir, en el cual esto lo que genera automáticamente son pagos a los distintos comprobantes pendientes que tenemos. Entonces, esta funcionalidad ya existe, la estamos haciendo solamente para verificar lo que es la funcionalidad nueva de generación de impresión. Entonces, lo que tenemos aquí, tenemos la selección de registro, perdón, y después permite la selección múltiple, y nos trae automáticamente para finalizar y para imprimir los comprobantes finalizados. Tal como les decía, si el comprobante ya está pendiente, obviamente lo va a finalizar e imprimir, o podemos finalizarlo directamente, o un comprobante finalizado nos da la opción de imprimirlo. La última funcionalidad es referida a una equivalencia del SICORE, en el cual se agregó una nueva condición de ganancias de entrada. En este caso, para el caso de las retenciones de ganancias, tanto de compra como de venta, actualmente se informa, digamos, el resultado que tenemos, según consultas que hemos realizado, se informa con valor 0, sin importar la condición de CISA ante el impuesto, o la condición que tiene ante el impuesto de ganancia. Entonces, ¿qué se hizo acá? Se reconfiguró una equivalencia para poder parametrizar, según la condición del contribuyente en ganancias, en la alícuota del régimen del impuesto. Fíjense que ahí tenemos una nueva condición, dice condición de ganancia, código de ganancia y más código de ganancia. Entonces, acá lo que tenemos es que nos está solicitando con un valor nuevo. Actualmente, ¿cómo se definía? Actualmente, esta equivalencia se definía con el valor, mismo valor según el régimen, el régimen general, ¿cierto? Actualmente era una tabla única y se informaba en valores para el régimen general. Esto es correcto, pero no para el régimen especial. Entonces, para este régimen de ganancias en cereales, se modificó el proceso para que esta equivalencia tenga en cuenta la condición de ganancia más el código de ganancia. Por eso, lo que van a ver en el SICORE a partir de esta nueva versión es que le va a solicitar una nueva equivalencia. En realidad hace falta parametrizarla con un valor determinado. Nosotros entendemos que es 0 el valor de salida correspondiente a lo que es cereales, pero de todas formas el sistema está preparado para
agregar cualquier valor de equivalencia que corresponda según la necesidad o según quizás modificación de AFIP que realiza al respecto en un futuro. Bueno, entonces la aclaración de esto es que al usuario final le va a salir le va a solicitar una nueva validación. Bueno, esto es todo respecto a lo que es el contenido de la versión 48. Cualquier duda, si quieren, nos quedamos un rato como consultas, pero esto fue todo el contenido de versión.